ustedes um, que están aquí en el seminario. De veros no voy a hacer una cosa muy formal, pero tengo una presentación que puedo usar para introducir algunas preguntas y un marco teórico que estoy trabajando, que um, pasé una lectura um, de mi libro sobre la resonancia Sí, y estoy, um, pues voy a compartir mi... gracias. ¿No te importa si grabamos la clase, la sesión, Mark? Está bien, sí, Perfecto, estoy. gracias. Y puedes compartir para Ah, que yo pueda, sí, sí, en te el voy a hacer lado de creo que te tengo que hacer anfitrión para que puedas compartir. sí, en el lado de share screen, es, Ok, ok, pues es una cosa que puedo hacer aquí. ¿te salió ya la opción? Sí, ya está. Ok, perfecto, Entonces voy a poner, listo. ok. Ah, Bueno, para confirmarte, Mark, les pasé a los colegas tu texto, tu capítulo de Resonar, Resonate, de tu libro ajá. de Zapoteco, y también les pedí que le echaran un vistazo al artículo de Why, ¿cómo se llama? Why Culture Cultural meanings. Meaning Matters, exacto. Y voy a hablar sobre una cosa que es para relacionar como los estudios de resonancia con cultural meaning, con, no sé, la significancia cultural. Pero creo Perfecto. que estoy un poquito perdido del Zoom. Voy a buscar ¿dónde Ahí está? vemos bien tu pantalla, ¿eh? Ya puedes ver mi pantalla. Sí, ya, ya. Ok, y tiene esta pregunta, am, ¿cómo puede servir una gramática de resonancia para los estudios antropofonológicos? Sí. Y quiero, porque en los estudios de fonología, ¿no? Hay varios métodos que usamos, ¿no? Podemos hacer experimentaciones, ¿no? O también podemos trabajar por como la licitación y grabar respuestas de gente. Am, y esta pregunta es más como, ¿cómo puede enseñarnos a los hablantes de un idioma sobre la gramática, la fonología, am, por su uso, por el idioma en la vida cotidiana, Ujú. como de los lugares del uso, cocinas y campos y todo. El marco más o menos podemos describir así, porque resonancia podemos pensar en dos tipos de resonancia. Resonancia de paralelismo, que podemos decir resonancia del marco, y resonancia focal, que es contrastivo. Y en la lingüística este es como de pensar entre así es más, yo creo que es más relacionado con el Prague School sobre las ideas de contrastes que crear diferencias y um, pero en vez de pensar muy abstracto sobre listas de palabras y estoy pensando en qué hace la gente entre la gente en su interacción y cómo podemos aprender sobre el idioma por esta acción, por lo que construye juntos los hablantes en su conversación, en su interacción. So, resonancia focal es contrastivo. Um, Juntos trabajan, ¿no? Trabajan juntos cuando los participantes por ellos mismos crean marcos paralelos que construyen un campo
en que el diagrama de los contrastes gramaticales pueden ser leído y interpretado. Y entonces voy a hacer algunos ejemplos y voy a pasar algunos ejemplos y abrir para preguntas, pero voy a primero explicar como dónde trabajo en mi pueblo, en La Chishio. Muy bien. A ver, un momentito, porque aquí no dejar aquí. Ok, quité la guía. Pero Santa María La Chishio y su pueblo vecino se llama San Vicente La Chishio, donde habla este tipo de zapoteco. Está en la Sierra Sur, entre los distritos de Cimatlán y Sola de Vega. De la estructura del idioma zapoteca en La Chishio tiene más o menos es de la familia otomangue, no tengo que explicar pero a ustedes, pero voy a pasar, de la rama oeste del zapoteco y en la gramática tiene varias partes y voy a explicar cómo. Como sabemos, ¿no? Tienen tonos. En la Chishio tiene alto, bajo, ascendente y descendente. Y también hay vocales o sílabos que no tienen ningún tono, nada más que hay, hay algunos que son marcados y otros que no son marcados. Inflexión, prefijos, ¿no? Raíces que son monosilábicas o disilábicas. Um, Hay pronombres enclíticos y también hay partículas finales que podemos decir que es otro tipo de enclíticos, pero del todo la oración o la frase. Y también como creo que han leído algo de mi trabajo sobre los registros del voz, en la Chishio tiene como voz, uso del voz falseta, murmurado, laringizado y susurrado, y este tiene su propio funciones. En los partículos finales que son enclíticos de locución final, ahora tengo como 5 que estoy trabajando en este sistema. Este es como al final de frase puede poner la, que es pregunta polar, ra, que significa exclamativo, ri, que es una afirmación intensiva, pero es una afirmación que va a decir que el hablante ya sabe de este hecho, que alguien introduzca algo y la persona puede repetir, añada ri y va a decir, sí, correcto, ya sé esto. Um, y hay otro que sé que es acción es iterada, es una repetición, y también ta, que la gente dice al final cuando va a decir siempre así, siempre es así. Es conocimiento de los antiguos, es como siempre echamos así, ¿no? Y, y entonces este es un sistema. La mayoría de estos encontré por un tipo de análisis de resonancia entre conversaciones entre gente, porque por elicitación la pregunta polar es fácil, exclamativo más o menos, pero los otros tres solamente surge de la conversación, tiene su vida entre la gente. También al final del frases podemos poner 3 tipos de dichos, ¿no? Que son marcos epistémicos. Al final puede decir, puede hacer una proposición y añadir ña, digo, y es como, este es como de opinión, ¿no? Ni ya es como ellos dicen o dicen la gente,
este es como conocimiento recibido, ¿no? De los antiguos o generalmente. Y también Riya, que es, yo veo que este es más, no es opinión, pero es hecho, es algo que puedo decir porque tengo evidencia que eso. Y no son, es más como ah, combinaciones sintácticos, ah, no es como parte de la morfología, pero es importante para la gente decir que recibió esta información, mi opinión, otra gente, de evidencia, es un sistema epistémico evidencial. Um, y voy a enfocarme un poquito sobre los registros de voz, pues por el sujeto de la antropofonología, ¿no? Y también porque voy a explicar un poquito sobre cómo la gente usa estos registros para hacer contrastes entre, puede usar la palabra otorancias, no, oraciones o Ajá, cláusulas u cláusulas. oraciones. Sí, estoy pensando en algo como utterance, Ah, pero enunciado. anunciado, ok, Enunciado, bien, sí. así anunciado, sí. Ajá, gracias. Am, los funciones básicos para el falseto es marco de respeto, murmurada es como un reto epistémico, ¿no? O va a preguntar más porque no creo algo que la otra persona ha dicho, ¿no? Laringuizada, que es como un marco de conmiseración, la gente usa am, sí, para hablar sobre cosas de pena, cosas de miserable, ¿no? Y la susurrada, ¿no? Que es como intimidad o exclusión. La gente usa con niños o para excluir a otra gente, pero es una voz Mm. susurrada, pero público. No es para hablar en secreto, es para hablar en voz susurrado público para que las otras personas saben que no está hablando con ah, 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 no está dirigiendo su habla a esta persona. Marc, perdón. Sí, eh, Disculpa un favor. Como te hice anfitrión para que compartieras tu pantalla, no sé si pudieras ver en tu lista de participantes si tendrás a alguien esperando entrar. Creo que hay un alumno. oh, Bueno, ok, espérame. Sí, porque ahora estoy de host, del ¿no? ¿Verdad? host. Ok, En participantes hasta arriba, a lo mejor te aparece alguien en sala de espera. ok. Voy a, Perdón por distraerte nada con más esto. entre. Ok, sí, aquí está. Ya con que lo admitas, listo. Sí, Perfecto. ya está, disculpe. Gracias, al contrario. Bienvenido, Y Octavo. Ya bien, estamos en clase. sí, bienvenido. Um, ok, muy bien. Um, entonces, ¿qué voy a hacer? Poner algunos ejemplos. Ejemplos están en inglés, pero porque son de este ensayo um, de Shifting Voices with Participant Roles, Ok. pero podemos leer el zapoteco. Um, son el mismo persona, Flavio, ¿no? En va a decir un buen día, ¿no? A una señora grande y su hija, ¿sí? Y cuando pone la cara a la madre, decir, Maloneliso, en un voz falsete, y entonces ella responde y um, aquí hace más o menos lo mismo, pero no es tan agujido, ¿no? Es más como agujido, pero no falsete. Es como, la primera fue más como malonenizo y el segundo malone, más alto, pero no. Y entonces, Mm, y ellos responden en voz falsete en las dos. Entonces,
entre este paralelismo podemos ver una distinción entre un voz muy agudo, pero no tan agudo, ¿no? Es como um, gradient, es un contraste gradient, como inclinado, ¿no? ¿Cómo se llama? Gradiente, creo que se puede decir. De gradiente podemos decir, ¿no? Ujú. Um, pero si vas a hablar con la gente, no va a decir que tiene esta distinción. Pero en la vida real, cuando podemos comparar um, enunciados juntos, podemos escuchar la diferencia, podemos tomar medidas del timbre, de todo eso, ¿no? Ok. Ah, ok, siguiente, este es el voz murmurada. Él está explicando um, un, un- un cuento sobre la origen de un pueblo al lado de otro pueblo. Y dice Mariano y yo he dicho que es como cal del pueblo. Ok. Y entonces él repita sí, y David dice, y yo he dicho que, así en otro voz, así. Y la repetición en la Chichio generalmente puede significar que la persona está de acuerdo o está recibiendo la información. Pero si este mismo repetición tiene la voz murmurada, tiene como una significación de las opuestas, no es de acordar, pero es de hacer un reto, una pregunta más o menos. Va a decir que tiene sorpresa que vas a decir y yo he de chequear. Y entonces siempre la persona después va a confirmar. Sí, es así. ¿Y cómo sabemos? Porque dice los antiguos, Wow. porque hay cuentos, o porque he visto, o por algo así. Entonces es un reto epistémico. Sí, vas a decirme algo muy sorpreso, que es una sorpresa, y tiene que decir más ahora. Y la voz comunica la voz Mm. sobre una repetición. Entonces es como um, el paralelismo, pero en un contraste focal. ¿Ok? Um, ok, este es más o menos cómo estoy trabajando de transcribir el zapoteco ahora en su conversación con atención um, a las actas físicas, ¿no? Ella acepta la tasa en este punto. Cuando dice ña, el mismo punto ya está recibiendo la tasa, porque ¿cómo se llama? La temporalidad es importante, las intersecciones entre la acción, entre las palabras del habla y también los marcos del voz, ¿no? Los registros de voz. Lidia está hablando en voz falseta y, y también María está hablando así. María está hablando así. Mari. Um, no sé qué es interesante. Puede aprender del HGO, tiene clasificadores que usa tonos para ah, cosas humanos más o menos. Entonces, por ejemplo, entre animales, sus pronombres tienen tono alto, pero los pronombres de gente, la mayoría tiene tono bajo, ¿no? Y también los nombres tienen tono bajo al final. um, para decir que es como un clase de cosas, pero nada más es porque es interesante, ¿no? Sí. Um, ok. Um, la lingüística tiene una historia y la antropología muy largo de pensar sobre el paralelismo y repetición, pero en estudios fonológicos y los estudios gramáticas no hemos usado mucho el paralelismo para desarrollar marcos teóricos, um, pero hay una historia, dice que hay como Jacobson, la función poética,
proyecte el eje de selección en el eje de combinación, y el verse structure de Delheims, reconocidos por la repetición dentro de un marco, ¿no? Entonces hay también trabajo en análisis discurso y conversation analysis, sobre paralelismo o repetición, ¿no? Tannen para hacer compromisos, evaluaciones, juegos, Johnson, funciones cognitivas, discursos, um, y más, ¿no? Desafío, corrección. Lourdes de León organiza y disputa el orden social y moral. Shegloff, conformación de alusiones. um, Cosas epistémicas de afirmar o hacer retos, ¿no? Y los Goodwin para enlazar turnos de hablar, para hablar en repetición, amarra los turnos juntos para pensar juntos en otro unidad, ¿no? Otro unido de... entonces ¿qué es la palabra? Hay bastante repetición entre el discurso, entre la conversación, entre los trabajos juntos con la gente. Y podemos usar porque es una cosa que hacemos en la licitación, ¿no? Porque pregunta para repeticiones, o si vas a aprender un tono en una palabra, tiene que solicitar como otra palabra o una palabra que contraste para que la persona pueda hacer la distinción entre los tonos. Porque entonces usamos, pero no usamos como un modo explícito. Otra cosa de pensar en la repetición, como esta idea de Peirce, el filósofo, de iconos diagramáticos, ¿no? Son, pues, ups, espérame. Listo. No, ¿qué pasó? Aquí está. Ok. Iconos diagramáticos. Iconos diagramáticos son por ejemplo, en las matemáticas tenemos formularios, ¿no? Así que podemos decir que es un icono, ¿no? Porque significa esta relación, pero en una forma directa. Es simbólico, pero entre las dos son paralelos, ¿no? Es paralelo A, X, B y N, pero son diferentes. Son un contraste poquito, pero podemos decir que vamos a hacer el mismo relación con otro material. Fue una observación que sirve como un diagrama, ¿no? Que tiene sus partes y tiene sus relaciones. Podemos decir que entre los enunciados de dos personas, y la repetición sirve más o menos así, porque vamos a hacer una repetición que es muy paralela, con poquito diferencias. Cuando los diferencias entre la fonología, podemos pensar entre qué está la función, qué está haciendo, y podemos ver que la gente aprende así. Estas son dos palabras de temporalidad, ¿no? La microgenético sobre el procesamiento. En actos de hablar entre la gente, en actos conjuntos, en un enunciado y la respuesta, hay temporalidad en sí. No es un mundo sincrónico como ¿sí? Es un mundo que está siempre desarrollando, ¿no? Siempre haciendo, ¿no? Becoming. Y el encrónico es dependencias en la secuencia o de la secuencia, ¿no? Porque una persona pregunta y lo que sigue es la contestación, ¿no? Y tiene su dependencia, su relevancia entre sí. Entonces, cuando la gente repita, este
entre los dos enunciados en una estructura sintáctico, pero una estructura sintáctico que es construido entre la gente. No es mental adentro de una persona, pero es algo construido entre las personas públicamente, ¿no? Um, ok, es otro modo de pensar sobre la temporalidad, ¿sí? Um, Cuando hay una repetición, por ejemplo, podemos hablar sobre como tipo de icono, ¿no? Hay Ujú, una semejanza con algo anterior, ¿no? Es una orientación pasado. El índice es una cosa del presente, de la experiencia presente. Los enunciados enlazado ahora porque fue un icono, es una experiencia presente, podemos decir que ahora funciona como un índice y del símbolo tiene un efecto futuro. Los emergentes estructuras holísticas que abarcan dos expresiones para producir un efecto futuro. Entonces, la repetición en la conversación parece muy sencillo, ¿no? Pero de veras es muy complicado. ujú. Tiene su orientación el pasado, al presente, al futuro y enlace Entonces es una ontología emergente entre las personas y generalmente en la lingüística no estamos pensando estamos pensando en qué está pasando adentro de una persona. Um, ok, para la resonancia podemos pensar sobre la activación catalítica de las afinidades. En las dos oraciones um, activa afinidades entre sí por su paralelismo. Y entonces puede decir que es resonancia del marco. Las locuciones muestran una gran similitud o identidad, una repetición exacta o casi exacta. Y al mismo tiempo entra otra resonancia, la resonancia focal, porque tenemos atención sobre la resonancia de marco, podemos ver contrastes entre sí. Um, um, construimos, ¿cómo se llama? Sí, en la lingüística, por ejemplo, construimos, um, ah, ah, ¿cómo se llama este? Ah, um, paradigmas, ¿no? Ajá. Paradigmas verbales, ¿sí? Estás aprendiendo un idioma y tienes su lista de paradigmas verbales. Ujú, Podemos pensar entre resonancia de marco y resonancia focal, ¿no? Porque son un paradigma, tiene mucho paralelo, es un mismo raíz o mismo stem o algo así, pero entre sí tiene sus diferencias, ¿no? Y porque están organizados en un paradigma que de veras es un icono diagramático. Podemos ver entonces las diferencias, podemos aprender, estudiar y hacer la atención. Um, entonces dice un campo en el que la diferencia de la resonancia focal puede ser leído e interpretado. Para buscar estas relaciones, digo que es como una gramática de resonancia. Um, no tengo mucho otra cosa, voy a hacer unos um, ejemplos. Son dos señoras grandes están hablando sobre um, otro señor de más edad que tiene una enferma como demencia, algo así, y, uh, uh, y, um, puede ver como la paralelismo, ¿no? Andrea dice en voz susurrado, ¿no? Eliche kalaenze eche, right? La enfermedad verdaderamente es eso entonces, y Elena repita, la enfermedad verdaderamente es eso entonces. No hay otra voz, no hay voz murmurado, ella está haciendo está de acuerdo, está marcando el de afirmación de este hecho, ¿no? Andrea entonces dice, eso no es cosa buena y ella dice, eso no es cosa buena.
Entre Ujú. este podemos decir que tiene diferencia del voz, um, y los otros son repetición. La misma cosa, pero de otros, porque este sigue hay otro nivel. Um, Estos son hablé antes sobre los enclíticos del frase final, los marcos epistémicos y podemos ver qué está pasando así. Ah, ah, no leka nakane Bueno, bene osho, stomear que no cueta, sí, stomear que no querí. Este dice, sí, siempre su corazón ya se hace chico, ¿no? Este usa este de siempre. Ella dice la misma cosa, pero con un contraste con ri. Sí, ya sé, va a decir, ¿no? Ella dice los mismas cosas aquí, dice, yo ver que, sí, que que carga, que pasa a una persona, ¿no? Y ella dice como la misma cosa, pero también de hacer otro marco con este. Entonces, y las conversaciones en la Chishio están así, y estoy escribiendo ahora un ensayo con Penny Brown y Olivier Le Guin, tu ujú. colega, ¿no? Sobre la Sí, repetición entre Yucatec y Tzeltal y órale. Zapoteco, para que esta estructura, discurso, es muy mesoamericana, no es solamente de un idioma a otro idioma. Así es. Entonces, creo que um, es interesante, es una pregunta, um, en cuántos idiomas tiene estas formas de hablar, de hacer, con mucha repetición, de construir oraciones o enunciaciones, um, de la material de su compañero, ¿no? Del compañero de habla. Ujú. Um, este es un modo de escribirlo, este es un tipo de estructura sintáctico que decimos que es como un diagrama, ¿no? Porque tiene sus um, columnas que tiene como por ejemplo es um, este tiene su pronombre, un sustantivo, ¿no? Um, y sigue um, adverbios, um, este es deíctico y este es los pedazos finales, los enclíticos del final, los partículos. Y tengo que poner como la voz murmurada en un lugar. Ujú. De veras es por todo la enunciación, pero así podemos ponerlo así porque podemos enfocar el contrasto. Este es el contrasto entre las dos, ¿no? Ella dice, um, Lichakala, sí, ah, y, um, y lo mismo, pero sin este voz. Ah, ok, ¿qué más? Tengo muchos más ejemplos que podemos ver, pero no voy a hacer otro que es, ah, este tiene dos, Martín y Pedro están hablando sobre gente del otro pueblo. Martín construyendo la gente de este pueblo como ingratos o gente que no tiene hospitalidad, no tiene, sí, está muy cerrado, un pueblo cerrado, va a decir, ¿no? Y Martín dice, la likijae, no, la gente no dan, ¿no? La gente no dan. Y Pedro responde, la likijae, en voz murmurado así. Y entonces repetición, exacto, pero con voz murmurado. Y Martín va a explicar, va a abrir otra vez la explicación. Repita, la likijae, pero cambia el pronombre. Aquí la ne tiene un pronombre más activo, más agentivo, que va a decir, no es solamente que ellos no dan, pero no quieren dar, no quieren compartir, es más,
entonces hay dos, entre los paralelismos podemos ver dos cosas sobre la gramática. Podemos enfocarnos sobre el registro de voz y los cambios del pronombres. Y de veras, este es otra cosa que nunca he recibido por elicitación. Puede recibir como este tipo de pronombre, pero no que podemos sustituir uno por otro. La gente va a decir, este verbo tiene este pronombre, este verbo que es más activo tiene el otro, pero la gente en su habla cotidiana puede hacer contrastes así. Y entonces podemos enfocarnos así. Entonces la idea más o menos es que en los experimentos de fonología, por ejemplo, construimos situaciones para recibir contrastes um, entre enunciaciones, ¿no? Pero en la vida cotidiana de un idioma entre las personas en conversación, la gente hace este trabajo su mismo. Y entonces la pregunta es cómo podemos usar esta información para hacer los trabajos de campo, para aumentar. No es para reemplazar otros métodos, pero si la gente está regalando estas situaciones como un regalo, ¿no? Es un regalo para los lingüistas. Um, eh, no queremos ser como un huésped maliente, ¿no? Que no quiere recibir los regalos, ¿no? Tenemos que recibirlos y hacer trabajos con esto. Entonces voy a abrir porque no sé creo que si ustedes tienen preguntas, observaciones o quiere hablar sobre sus trabajos, me gustaría aprender de ustedes ahora. Excelente, Marc. Pues qué fascinante tema. Olvidé decirte también un poquito el tema que están trabajando algunos de los estudiantes. Te lo voy a platicar muy brevemente porque me gustaría, colegas, que piensen en todo lo que nos está diciendo Marc en relación a sus tesis, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Rodrigo, que es justo el que no está ahorita conectado. Él va a hacer sintaxis de lengua de señas maya. Y justo habiendo leído tu capítulo, pues usas imágenes, hay mucha multimodalidad, es decir, toda la parte no lingüística gestual es esencial para el estudio que estás planteando, ¿no? Entonces, dentro de la lingüística antropológica, que es la línea que todos ustedes van a trabajar, los invito a hacer este tipo de consideraciones. Hilario está trabajando revitalización y por supuesto, cuestiones como cómo obtener datos. Eso lo vimos en las primeras clases, si lo recuerdan. La elicitación, pues, es una técnica sobre todo muy descriptiva y, como acaba de decir Marc, va a haber datos que la licitación nunca va a producir, ¿verdad? Es decir, el habla coloquial nos da un espectro, el habla espontánea nos da un espectro completamente diferente. Yo no veo a Luz Alba haciendo una etnografía del habla de la cocina zapoteca con elicitaciones, ¿verdad? Tiene que ser Sí, verdad, forzosamente no, sí. videos, cuestión, habla espontánea, ¿no? Octavio, que fue el que se incorporó al final. No sé, Tavo, si sigas con ese interés ahorita o no, pero una de las cosas que le llamaron la atención era el habla ritual de Yukukimi, del mixteco de Yukukimi. Creo que para el habla ritual, Vanessa seguramente nos hablará de eso en la próxima semana, la repetición es uno de las cosas clave, ¿no? Yo he oído mucho eso en el habla de sanación mazateca, donde hay ritos de curar al enfermo. La repetición es una cuestión que se vuelve parte de la medicina completamente, ¿no? ¿Quién más? Inocencia va a ver, está pensando en hacer verbos locativos, ya nos dirá si no, qué de todo esto se puede llevar a cabo. Bernardo, el colega Tomí, está pensando hacer verbos
de emoción, ¿no? Cuestiones de cómo se expresan las emociones, los sentimientos, y me parece que el tono en el que se dice un verbo o el cuántas veces se repita te quiero, me gustas, etcétera, Ajá. puede cambiar el significado completamente, ¿no? En fin, por mencionar algunas cosas, quería que supieras esa parte, Mark, como los temas que están haciendo los chicos. Y bueno, ahora sí, me encantaría que le pregunten a Mark, que le cuenten cómo les ha resonado la plática que nos dio hoy, ¿no? No tantos, uno por uno. Váyanse. Bueno, Igual, Vane, ¿no? Si eh, quieres. Adelante, Hilario. gracias, Mario. Marco, un gusto. Qué bonito tema y algo que uno, pues, como tú lo dices, lo comemos a diario, lo vivimos aquí en casa y bueno, no, como dices, es un regalo que a veces ahí lo tenemos desperdiciado, ¿no? Y Ajá, creo sí. que vale mucho la pena reflexionar bastante. A mí me has dado mucho que pensar. En nosotros, bueno, ya lo está trabajando Olivier, nosotros, bueno, igual Valentina Barnavsky, creo que fue la profesora de Olivier. Entonces, pues tenemos muchos paralelismos en los rezos, en los rezos, en los rituales mayas que tenemos. La Ajá. base fundamental es el paralelismo, son las repeticiones, igual que van cambiando, ¿no? Pero también lo tenemos en la vida aquí simple, en la vida cotidiana, en los saludos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Nosotros nos saludamos con repeticiones y nos despedimos con muchísimas repeticiones hasta Ajá. ir incrementando el léxico, ir incrementando también los significados, ¿no? Por ejemplo, siempre decimos tu king, ¿no? Hasta otro sol, y la persona sigue allí, ¿no? ¿Y por qué? Porque falta algo más para que la despedida sea completa, hasta que llega el deseo, ¿no? Kashik techutsi y kashik techutsi. La respuesta siempre es lo mismo. El deseo es mutuo y la despedida también, ¿no? Entonces, cosas así tan simples y que lo damos en el aula, ¿no? Yo soy profesor de la lengua maya y me gusta mucho yo enseñar a los estudiantes esta cuestión cultural también que está detrás, ¿no? Y que está de manera profunda en el saludo, en la despedida, y que tenemos que entender cómo funciona. Igual, por ejemplo, hay algo, bueno, aquí esa es pregunta, yo veo que tocaste el tema de las negaciones. Aquí si nosotros viene alguien y estoy yendo en el camino, nos encontramos y me pregunta, Tushkabin, ¿dónde vas? ¿No? Y siempre voy a decir Mishtush, o sea, a ningún lado. Y luego digo dónde voy, ¿no? Mishtush, Chentin Mana. A ningún lado, solo estoy yendo a comprar. Y le pregunto a la misma persona, Kushtech, ¿y tú? Y me responde con lo mismo, con una negación, Mishtush, a ningún lado. Y luego me dice dónde va, Chentanin Bin Manalshan. Puede ser que está yendo a comprar igual, solo estoy yendo a comprar igual, ¿no? Quizás aquí, no sé, ahí, y esa es mi pregunta. ¿Este es un reto epistémico también, Mark? ¿Se puede entender de esta forma? Como esta cuestión bueno, aquí hay un impulso por entender, eh, no es que se está tratando de ocultar, es una forma de decir, pero aquí a nivel cultural los mayas no podemos decir todo, solo decimos lo suficiente. Todo, ¿no? La Ajá. cuestión de la información, ¿no? Nosotros solo Sí. decimos lo suficiente. No, no es bueno decir todo, ¿no? Y hasta ahí lo paro para que mis colegas igual pues Muy participen. bien. Gracias. ¿Quieres contestar, Mark, o quieres reunir más preguntas, por así decirlo? Por si alguien más quiere. Pues es una buena pregunta sobre, entonces, para pensar en sobre es un reto epistémico, ah, pues creo que tengo que am, investigar, tomar cuenta de la secuencia, ¿no? Porque tiene el primero, la respuesta y de
qué sigue entonces? Como dice que es una negación, pero entonces dice que dónde vas, ¿no? Sí, Entonces, porque el reto no es un reto, creo, pero es como costumbre, ¿no? sí, Sí, es como hay expectación que va a decir algo que no tiene o tiene otra relación con la verdad, ¿no? Y no es importante ser como realmente que voy a decir am, que voy a algún parte, pero no, pues no sé, me gustaría escuchar más sobre... sí, Muy quizás la bien. intención aquí no es que no quiera decir, sino que no lo quiero decir de manera directa. Por eso dice Mishtush y luego con un tono un poquito bajo, Chentin mana, solo voy a comprar. O sea, como que hay detrás de esa intención algo que, no se lo quiero decir, pero se lo digo, ¿no? Algo así. Pero sí, Ah, Sí. interesante. y es de las dos niveles de voz, como es uno más público y otro más privado, o eso Sí, lo, algo así, sí, algo así. Ujú. sí, Ah, algo entonces sí, muy interesante así, como... Puede así. ser, Hilario, perdón. Esa frase, yo me imagino que no se usaría si vas a un evento público, a lo mejor, ¿no? Si vas a No. la fiesta patronal, ahí ya no se da la negación, ¿o sí? Es Sí, directo, tiene ¿no? que ser directo. Si es Ajá, negación, es negación. O sea, no vas a decir dónde, ¿sí? Tushkabi claro. es mishtush, listo, se acabó. O Ok, Ajá, sea, no, no, ahí sí no se anda con juego, ¿no? ya. Muy Ajá, bien. ajá. ya. ¿Alguien más, colegas? Seguro que deben tener varias preguntas, incluso cuestiones de metodología, no sé, Vane, adelante. Sí, o sobre los lectoras o las Ujú, lectoras. ujú, sobre lo que leyeron también. Bueno, Eh, muchas gracias. Yo estoy invitada, colada el día de hoy. Parece Bueno, que estás en un ritual con la cortina de sí, luz. sí, ¿verdad? Bueno, es que estoy aquí en un lugar donde hace mucho frío y prefiero estar en el solecito. Muy Pero bien, bueno, muy bien. mi pregunta va en relación bueno, yo conozco un poco tu trabajo también ya de antes, pero lo que expusiste ahorita me hizo pensar en la situación bueno, en los conceptos de voz, ¿no? Como esta voz de laringizada, esta voz murmurada, etcétera. Ajá, Pensando un poco como en la extensión de ese concepto de voz a la voz más bajtiniana, ¿no? Como la voz de la conciencia y esto que, Mm, pues ajá, que, y cómo podemos incorporar, digamos, a la voz en el sentido más lingüístico, pues la parte de como la responsabilidad del hablante, ¿no? Como la conciencia lingüística que tenemos y que al final los propósitos por los que hablamos, pues nos definen que estemos usando ciertas características de la lengua, ¿no? Y los contextos también. Entonces, siempre ha sido, o sea, yo soy una antropóloga que parto desde el contexto para estudiar cómo la interacción y cómo la lengua interviene en eso, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho la parte contextual y me interesa mucho como la agencia de los sujetos, ¿no? En esta producción lingüística. ajá, Entonces, yo quisiera como preguntarte cuál es tu posición como lingüista, ¿no? Viendo, digamos, el discurso o como centro del discurso de esta idea de voz, porque a mí me da la impresión que desde la lingüística hay una idea de voz muy, muy concreta y que se beneficiaría un montón de este sentido más amplio, ¿no? En donde están, ujú. pues, digamos, los propósitos para los cuales estoy usando esas características y en específico la voz, ¿no? No sé qué nos puede. sí, es que pues hay una resonancia, ¿no? Entre los conceptos, porque, por ejemplo, la usa del voz murmurado también tiene algo que ver con la responsabilidad, la moralidad entre sí. Entonces, para hacer un reto epistémico a otra persona por voz murmurada sobre una repetición, am, va a preguntar para un responsabilidad, ¿no? Sobre la otra persona a los hechos que están reportando o algo. Entonces, um,
y también como la voz falsete, ¿no? O este agujido. También es parte de la socialización de, de personas con responsabilidad a sus relaciones sociales, a los ancianos, a los autoridades o padrinos o algo. Va a aprender a usar y hablar sobre un tipo de persona, un sujeto sabio, ¿no? Que puede. Y, um, entonces, creo que tiene más ver también con la idea de registros, ¿sí? Y por eso uso el nombre registros de voz, porque es un modo de construir una persona, un sujeto, un tipo de persona en este momento del conversación. Entonces podemos habitar como este persona en la habla en este momento. Sí, y entonces este es muy dinámico, entonces que la persona va a ser como una persona así, pero en otros momentos al mismo conversación va a cambiar, va a usar otra voz y hacer otro um, stance, otro marco sobre este. No sé si contesta muy bien la pregunta. um, pero es algo de pensar en cómo relaciona con otras ideas del voz muy desarrollado en la lingüística. No, sí, justamente eso, ¿no? Como pensar que, o sea, si partimos desde el punto de vista de la interacción, del contexto, de todo lo que está interactuando cuando estamos, pues como ahorita, ¿no? Hablando, ¿no? Un montón de signos, y no solamente signos lingüísticos, ¿no? Signos en muchas dimensiones, a eso me refería un poco que mi percepción es que el sentido de voz lingüístico podría ser pues ampliado, ¿no? A partir de tomar en cuenta todas esas dimensiones que están actuando cuando nosotros hablamos, ¿no? Y cuando interactuamos lingüísticamente. Sí, verdad. Y Sí, como pero muchas gracias. semióticamente, como hay muchos paralelismos entre el uso de voz como sobre un marco, ¿no? Y el uso de gestos um, y, y, um, y posturas, ¿no? De la persona, porque puede cambiar y podemos poner un marco en las palabras. Así tiene, entonces sí hay más relaciones así también. Sí. No, muchas gracias, fascinante No, tu gracias, trabajo. Vanessa. Sí. Gracias, Vanessa. Sí, mucho gusto también. Gracias, Van y Mark. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar algo? Bernie, como que querías hablar. Ok. Luz, algo que le quieras preguntar a Mark de metodología, ¿cómo piensas trabajar con las cocineras? La cuestión de la edad, por ejemplo, Mark, bueno, está implícito en tu trabajo, pero creo que es algo sumamente importante también, ¿no? Las jerarquías sociales, Sí, verdad, ¿no? cómo, dependiendo de diferentes edades, van a usar diferentes herramientas lingüísticas, ¿no? No sé, o sea, se me ocurren muchas ideas, pero puedo preguntarle más cosas a Mark, pero quisiera que lo aprovechen. Tengo ejemplos de la cocina. Ajá. Que voy a, pero están aquí. ¿Quieres compartir tu pantalla de nuevo, Mark? Sí, porque puedo. Tengo varios, no sé si tengo. Ok, share screen. ah, este, va a ser esta. Ok,
pues este ejemplo de una cocina, pero la gente no está hablando sobre de La cocinar, comida, ¿no? Sino no, están hablando porque en las cocinas no habla de muchas otras cosas, ¿no? De qué está pasando, de otras personas. sí, Ellos están trabajando de una señora que tiene muchos niños, ¿no? Y están hace una evaluación, ¿no? Rita dice, sí, ah, ella tiene muchos niños y Berta va a repetirla porque va a acordar, pero va a añadir este ri que dice, sí, mm, ya sé, ¿no? Ya sé que ella tiene y entonces más repeticiones así. Ah, y este marco. Ah, no, tengo muchas grabaciones de las cocinas, sí, sí, sí. pero es otra. Es que son un centro de interacción importantísimo, ¿no? A nivel familiar, como Sí, el ¿verdad? núcleo del ¿No? hogar. Ah, no, tengo en otro lugar, pero ok, stop share. Ah, aquí es otra. No, este es otro de la cocina, pero ¿dónde está? Disculpe, estoy buscando. ¿Qué pasó con esto? Ok, no puedo encontrar ahora porque, no, No te preocupes. pasa en mis clases también, estoy buscando algo, pero no está. Ah, ¿Estoy compartido? No, todavía no No, estoy ahorita no. compartido. Ah, ok, ok. No sé, por ejemplo, Mark, otra pregunta que me viene a la mente en lo que alguien más se anima es, a nivel educativo, es decir, en la interacción escolar, no recuerdo en tu capítulo que se haga mucha mención al respecto. No sé si sí lo hay o si en el libro o en tu experiencia has, has tenido alguna aproximación a cómo son las interacciones escolares y eso me lleva a otro tema que es el bilingüismo, ¿no? Que es justo Ajá. el tópico que vamos a ver en una hora con la siguiente invitada. ¿Cómo implementas? O sea, creo que es todo un reto hablar de esta resonancia, de esta repetición en contextos bilingües también. No sé, incluso creo que se relacionan un poco estas dos preguntas, pero no sé qué opinión tengas al respecto. Sí, a ver si tengo la pregunta bien, es como, pues, a ver si, este no es otro. O lo puedo hacer más concreto porque creo que tal vez no fui muy claro. Una pregunta sería si has tenido algún acercamiento al ámbito educativo Ujú. a nivel comunitario sobre estos temas que nos estás platicando, es decir, resonancia, interacción social, repetición en lengua indígena dentro de ese ambiente, es decir, dentro de la escuela. Y el otro tema que mencioné es cómo tener esta aproximación antropológica al lenguaje, teniendo en cuenta el bilingüismo cada vez más alto que existe en las comunidades de los pueblos originarios. Sí, am, no, sí, pues en el bilingüismo, he pensado en resonancia en bilingüismo afuera de los de escolares, pero en pláticas entre personas que hablan más que un idioma y
y cómo podemos hablar sobre el fenómeno de calcs, ¿no? De long translations, de Ok. que cuando tiene como la misma estructura gramatical, pero la gente um, ah, pone su propio vocabulario adentro de esto. Y entre el bilingüismo es un modo um, pues, de transferir como ideas entre idiomas. Una pregunta sobre Sí. porque hay mucha repetición entre varios idiomas de México. Una pregunta es en los varios milenios, en los varios siglos, ¿no? Sí, ¿Cómo ha producido el bilingüismo entre la gente mesoamericana claro. para, para hacer como un tipo de cultura del lenguaje que usa tanto repetición para afirmación, para retos, Ujú. para demostrar como conocimiento que entiende. Y tenemos que pensar sobre bilingüismo entre los idiomas indígenas, ¿no? Sí. Para mucho tiempo. En, ahora en la escuela en la Chichillo hay muy poco zapoteco que usa en la escuela. Ya. Muy poco, de Ah, veras. ok. Es, en esta región hubo como dos maestros como del pueblo, pero los dos maestros, no sé, ah, están piensa muy alto en el español y Mm. entonces más o menos no usa el zapoteco en la escuela, ¿no? Y um, ¿dónde está usando el zapoteco ahora como los maestros? um, es para como muestros, ¿no? Más como la guelaguetza de mostrar cosas Claro. cultural para una audiencia, ¿no? O va a hacer algo para Algún evento, ¿no? la Ujú. clausura. Alguien Eso. puede contar una canción en zapoteco Mm. um, o quizás hacer una poema, ¿no? O un baile. Ok. Pero va a ser como el marco, el marco de resonancia, ¿no? Es sobre otro tipo de performance, ¿no? De acuerdo, claro. No es para como enseñar cómo usar el idioma en la vida cotidiana o entonces está cambiando Ujú. el pensamiento del idioma entre una cosa muy cotidiana, muy en vivo, ¿no? Hasta una cosa que podemos poner en frente de la persona para mostrar. Es una cambio que está pasando y Claro. las escuelas están contribuyendo a porque no hay mucho interés de enseñar el zapoteco en la escuela. Mm. Cuando hay, cuando hay interés es no tiene mucha profundidad. Es como, Claro. sí, sí, Algunas palabras tal vez, ¿no? alguna Nomás. palabra nada más así, sí, no Ya. es, Sí, qué lástima. sí, estoy pensando que puede cambiar, pero es la misma gente que quiere hacer cosas para preservar el idioma, Ujú. quiere preservarlo más como una muestra que una vida, ¿no? Es como, Ya. sí, Ya. sí, y es una cosa que está pasando. Espero que va a cambiar, pero Marco, Ojalá. ¿puedo? No ha, dentro de sus datos o de su trabajo, no ha encontrado la cuestión de la resonancia en los niños, en la adquisición de la Mm. lengua, o Buena pregunta. algunas muestras de, ¿cómo se llama?, de resonancia en la socialización del lenguaje. sí, hay bastante, porque y hay Claro. mucha, como gente como Lourdes de León o Penny Brown ha escrito sobre estos temas, ¿no? Como en Celtal y Tzotzil, sobre la repetición para el aprendizaje del idioma de los niños, ¿no? Y
Y también voy a share my screen otra vez, que está esa. Y puede ver aquí que también hay la expectación de repetir. Entonces, en la socialización, los adultos generalmente no va a decir, no hablar así, o no va a hacer cosas muy explícitas, ¿no? Sobre qué vas a decir, pero va a mostrar, ¿no? Que aquí ella pregunta, ¿qué va a decir a tu tío Francesco, ¿no? Y está en inglés, pero puedes ver, Mario Sheyo va a decir, va a mostrar en un formato correcto cómo habla a los tíos, ¿no? En voz alto, así, en voz, no alto, pero agujido, ¿no? Y la idea es que entre ella hablando como si fuera otra persona, el niño va a incorporar esta información y repita ella en este modo. Entonces, va a hacer una resonancia entre, y ella está cambiando su rol, su persona. Va a hablar como el niño correcto y el niño entonces va a repetir o va a hacerlo. Y ella dice, ¿qué va a decir? Voy a decir a mi tío, ¿no? Um, Ella está hablando en su voz, entonces está proyectando la persona de ella como si fuera el niño y el niño va a repetirlo. Entonces, y también he escrito en el capítulo que he leído, creo que has leído, y en mi libro, pero no he hecho mucho trabajo sobre este tema, um, que es muy importante para aprender cualquier idioma, estos marcos, ¿no? Como los generativos hablan sobre el poverty of the stimulus, ¿sí? Pero en realidad ellos no piensan en diálogo, ¿no? Entre personas, corrección, Claro. repetición de varios tantos de repetición con cambios de morfología y hay un estímulo muy rico, Ujú. pero nada más tenemos que recibir el regalo otra vez, ¿no? Sí, Um, y, y entonces es bastante importante y creo que tiene también como la resonancia tiene um, un base genético también, como en los estudios de FOXP2, dice que es la genética que tiene algo que ver con el idioma, pero es más sobre para aprender fonéticamente, o en otras formas, pero aprender um, sobre, ¿cómo se llama? Feedback, como feedback learning, ¿cómo dice? retroalimentación. Ok, sí, porque siempre cuando hablamos, también escuchamos. Y los Claro. niños están hablando y está escuchando y está cambiando entre la resonancia entre lo que dice otras personas, lo que dice el niño y lo que tiene su intento de decir. Y entonces el FOXP2 permite exploración y, y de aprender, pero es sobre este tipo de aprender como de feedback, um, Ujú. y entonces el feedback tiene dos personas, ¿no? Va a ser el hablante y lo que escucha al mismo tiempo. Sí, estas dos personas al mismo tiempo y están construyendo resonancias entre Mm. lo que escucha y lo que dice, ¿sí? Um, y con esta actividad va a aprender el idioma. Y los pájaros aprenden sus canciones en este formato también. Claro. Necesita construir resonancias entre lo que escucha y lo que produce. Ajá.
son Sí, enlazados. sí, Así. justamente le iba a comentar porque, pues, ahorita que yo voy viendo la emergencia del habla de mis hijos, y justo que leía el tema y escuchaba su exposición, se me prendió eso, ¿no? Entonces hacemos en muchas ocasiones resonancia, ¿no? Claro. Esas cuestiones de repeticiones. Y creo que también se empalma o más bien toca el otro texto que nos compartió Mario, ¿no? Cómo Ujú. esas resonancias también es motivado por cuestiones culturales Sí, que ¿verdad? sostienen, ¿no? Porque, por ejemplo, y lo que ahorita se me prendió es que esa cuestión de la resonancia es también una cuestión epistémica maya de ir en espiral, ¿no? Avanzar en espiral, ¿no? Ir, volver hasta ir aumentando, ¿no? Entonces, me parece que también hay una cuestión ahí que es muy rica. Por ejemplo, en la cuestión de los niños, ¿no? Empieza el Ujú. sonido y uno provoca esa resonancia vas, regresas hasta Ajá. hacer que el niño vaya entendiendo qué es ese sonido que ha logrado pronunciar, ¿no? Que Sí. quizás haya adaptado o la habilidad del pájaro, ¿no? Como nos estás Sí. mencionando ahorita. Ajá. Sí, Entonces, sí. sí. Sí, y Bueno, usamos también cuando estoy enseñando, ¿no? Usa este tipo de voy a ir y regresar, voy a hacer en otro formato, con otras palabras, pero la idea va a resonar, ¿no? Y, y entonces creo que sí, está pasando con los niños todo el tiempo, está haciendo como estos tipos de comparación y los adultos va a hacerlo también. Y, y también creo que es más profundo porque entre entre la intención de algo y la realización de algo, podemos pensar sobre una resonancia. Sí. No es una correspondencia fijo o completo, no, pero hay una resonancia que podemos hablar sobre como un diagramas que son parecidos, ¿no? Pero, o entre las personas en una conversación, va a tratar de entender la idea, no están exactos, pero va a resonar así y también con la neurología hay resonancias que repita con estímulos del contextuales, ¿no? Y, um, sí, entonces creo que Claro. podemos, es una cosa que creo que tiene puede tener muchos usos, estar relajado como necesitamos más reglas más relajados, ¿no? Para Mm. pensar en qué está pasando entre las personas. Um, um, mm, pero es una cosa que la gente hace en su propio trabajo juntos con las otras personas. Um, y como este otro lectura, ¿no? Sobre cultural meanings, ¿no? Este eh, es es una metodología émico, como una metodología que es como etnometodología, ¿no? Que es Ah, que cómo puede mostrar la gente con sus propias acciones las categorías que son importantes de su idioma, y cosas así. Entonces es un modo de aprender um, ujú. lo que es importante para las personas. Y um, sí, sí, Perfecto. sí. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Isra, Tavo, algo de adquisición, de géneros de habla, de música. No sé tú cómo estás de tiempo, Mark. Un poquito más, tengo que salir en unos minutitos, pero ya estoy buscando mi cocina, pero
Ok. porque no tengo mucho interés que pasa en la cocina, pero Adelante, Luz. Sí, mientras busca su imagen, su diapositiva, quería preguntarle, por ejemplo, bueno, hice una grabación, pero, por ejemplo, le quería preguntar, ¿usted hace, digamos, usa solo la videocámara, hace solo videograbación o también usa la grabadora de voz? pues uso las dos generalmente. Sí, es una buena pregunta porque queremos grabar buena calidad, ¿no? También para que podamos usarlo para la fonética, pero al mismo tiempo de poner grabaciones y algo, podemos introducir cosas entre las personas que va a cambiar todo, ¿no? Y entonces, como para mis trabajos he hecho como dos tipos de cosas. Uno es poner como una grabación de audio cerca de las personas para que podamos recibir un grabación audio de más calidad de la videograbadora, ¿sí? Entonces va a tener las dos grabaciones, uno de la cámara y Claro. otro de como un grabadora buena. Y Sí. entonces podemos usar donde necesitamos la grabación. La otra cosa es tener como por la videograbadora un micrófono muy bueno o más bueno, ¿no? Que es mejor que lo que tiene la grabadora. Pero puede ver como más como un shotgun mic o no sé, algo Ujú. para mejorar la calidad. Y para muchas cosas está bien. Si quiere paradigmas y también puede hacer control después, va a tener preguntas y puede sentar con personas a grabar cosas en contrastos. Pero sí, en las cocinas quiere usar las dos, o yo quiero usar las dos generalmente. Ujú. Pero Ujú. sí, Sí, porque eso he estado haciendo, solo que la grabadora de voz la coloco en la mesa, digamos, o en un lugar o en una silla que esté cercana a los sí. que están interactuando. Pero también me da a veces miedo de que se caiga y digo, Claro. será bueno colgarlo? No sé, buscar una forma, ¿cómo sería, dónde Mm. colocar la grabadora de voz? Está bien. A veces ponen un trípodo, ¿no? Pero pequeño, no muy grande, para que no va a tener mucho ruido de la mesa o de la silla o algo así. Y, y puede ponerlo entre las personas en un formato, pero sí, la gente mueva y um, y no, por eso es colgado, va a ser, si va a trabajar en la misma cocina por un rato, puede poner micrófonos colgados o algo para, um, para hacer sus micrófonos en el espacio, puede, um, pero si no puede, entonces gente ha hecho cosas así que, ok, voy a regresar a esta cocina con estas señoras por una semana, 2 semanas. Puedo poner mis micrófonos en varios lugares o la grabadora en un buen lugar porque voy a aprender dónde está el buen lugar. Um, pero también de tener un video cámara con un micrófono va a recibir mucho sonido, no mucho sonido y, Ujú. y, y puede usar para la mayoría del análisis. Sí. Perfecto. Gracias. Sí, y muchas gracias, que sí me pareció muy, muy interesante. Yo no había, bueno, sí había tomado en cuenta la prosodia con la que se dirigen a una persona de mayor jerarquía, pero ya los tipos de voz sí, como que no los había retomado, pero
sí veo que es Sí. muy importante. Sí, sí. Muchas gracias. Está Ah, muy- sí, bien, Alba. Y bueno, y las voces no tienen que ser muy profundo, no muy distinto como murmurado, falsete, porque a veces como de cambiar la voz un poquito más bajo, un poquito más alto en registros así, puede funcionar tanto también, ¿sí? Ujú. Entonces, am, sí, y entonces, Excelente. Gracias, Marc. Luz, adelante, Bernie. Bernie. Sí, buenos días, gracias. Bueno, yo también alguna pregunta sobre metodología. Bueno, como mi tema será las emociones, yo creo que algunos tipos de emociones pues no van a salir tan espontáneamente o son como de un ámbito un poco más íntimo, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, por ejemplo, el uso de los recursos como son los estímulos. ¿Qué tanto esto puede ayudar, bueno, a no producir también algo como una conversación un tanto artificial, ¿no? Ajá, Porque, bueno, si nos podemos grabar, pues, digamos, en un espacio determinado, en un momento determinado, pues podemos, pues, obtener material de diverso tipo. Sin embargo, siento que en algunos tipos de emociones solo se dan en algún tipo, sí, de situaciones que también nosotros no podamos ser como tan intrusivos. Entonces, esta manera pues, en qué momentos grabar, los estímulos, ¿no? Cómo poder, pues, tratar de que sea un poquito más natural, ¿no? ajá, sí. Pues para mí, con los estímulos, estoy para la pues me gusta trabajar con como dos personas que hablan el idioma, ¿no? Porque entonces cuando una persona está respondiendo al estímulo, hay otra persona que va a entender bien y que puede tomar el reto, ¿no? Entonces los hablantes tienen una responsabilidad a su compañero, ¿no? A la otra persona. Y esta responsabilidad es una responsabilidad moral, ¿no? De escuchar a la persona, de entender, de responder si la persona está diciendo algo que no. Y entonces esta responsabilidad va a empujar la interacción hasta una interacción más natural, más actual, ¿no? Y no como y menos una obra o algo así, ¿no? Como obra de teatro, algo que va a recibir, Y entonces, este es importante. Y si ya ustedes ya hablan el idioma, entonces puede trabajar con otras personas que ya puede ser esta persona. Pero al mismo tiempo, a veces es bueno tener una persona que no es el investigador porque tiene otra relación con la persona. O a veces y, um, yo trabajo en dos etapas, como yo voy a poner como dos personas enfrente del estímulo, si es un estímulo de video, de fotos o cualquier cosa, y ellos pueden hablar entre sí, ¿sí? Sobre el estímulo, y de allí puede hablar conmigo, ¿no? Sobre el estímulo. Entonces, la primera etapa es más una conversación entre personas. Um, y de ahí puede hacer otra etapa de investigación, un diálogo entre el investigador y un hablante. Pero y con estas dos etapas va a recibir como dos tipos, una que es más como una conversación y otro que es más como una entrevista. Ajá. Sí, gracias. Sí, porque estaba yo un poco pensando en esta cuestión de tener a una persona, digamos, que sepa el trabajo que voy a hacer y que pueda ser como la causante del estímulo hacia otra persona, entonces que a partir de ahí se pueda realizar o obtener los datos que deseo sin yo, digamos, como
de esta manera intrusivo, ¿no? Pero sí, sin embargo, pues sí tener el equipo necesario para poder grabar esto, pero sin entrar mucho en esta parte muy íntima. Yo creo que en algunos casos, pues sí se va a dar, pero siento que sí me va, pues que se sepa que alguien más está escuchando, ¿no? Esta conversación, pues sí, puede llegar también a, pues a limitar de cierta manera la expresión, ¿no? Ajá, sí, sí, verdad. Entonces pienso que la iteración de hacerlo más veces en varios contextos puede recibir los datos que si quiere evitar como una cosa que va a pasar porque la otra persona está mirando, ¿no? Entonces sí puede hacer en etapas así, en iteraciones. Una vez por conversación, otra vez contigo, otra vez su propio. Entonces estoy pensando así, porque no vas a evitar como todos estos problemas que están diciendo, pero si tiene varias iteraciones, puede pensar entre el grupo, entre el campo de datos, así. Sí. Muchas gracias. Sí, Bernie, gracias. No sé, sí. Y Octavio quiere decir algo, quiere participar, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Octavio. Sobre el paralelismo en el habla ritual en mixteco, Ajá. no, yo he visto que los tipos de voces no cambian tanto, pero lo que cambia es el alargamiento Es la, o las es que, palabras finales, ¿no? ajá, al final, ¿y qué, Y y qué también, otra? y también el cambio de código de palabras. Este, a veces siento que empiezan a hablar como la lengua estándar, ¿no? Como tonos bajos, pero van decayendo, ¿no? Como tan, así, como olo, así, ¿no? Entonces, y de repente como que resaltan la entonación, ¿no? Y siempre hay una palabra que es como unco es como eh, la entrada, ¿no? A esta conversación y, y también tienen una palabra para el cierre, ¿no? Pero siempre es enfocándose a como la ritmicidad en el habla, ¿no? No sé cómo podríamos llamar eso, Marx. Am, pues, si entiendo bien, más cómo está pensando es como ya está pensando sobre la repetición, los marcos de resonancia, ¿no? Y, y está explicando varios cambios focales que la gente puede poner entre la repetición así. Y creo que es un buen ejemplo de cómo podemos usar la misma como metodología de tomar cuenta de la repetición que está haciendo la gente en sus conversaciones para descubrir pues la gramática de este idioma o los el enfoque de los hablantes, ¿no? Y entonces para el mixteco va por la repetición, vas a describir las cosas que está, la gente que está variando. Y, y vas a decir que es otra lista de cosas que en el zapoteco, en la chichillo, creo que es, o unas cosas puede encontrar en las dos, pero o sí entiendo bien que las cosas que están diciendo, que las cosas que la gente varía, pero son otras cosas de que estoy describiendo en mis artículos, ¿sí? Ujú.
¿Es correcto? Sí, sí, y es como interesante porque también hay palabras repetitivas, ¿no? Pero conjunciones de palabras que son a lo mejor palabras comunes, pero en ese habla meten otras palabras para que se junten una palabra común con una palabra propia del habla ritual, se conjugan, ¿no? Se juntan y hacen entender otra cosa, ¿no? Entonces, eso se hace muy interesante, ¿no? Sí, es súper, súper Que interesante. el habla del mixteco haya ese tipo de palabras y que pues son repetitivas también, ¿no? Tanto de la primera persona que lo escuche y quien lo habla, ¿no? Entonces, algo así. Ajá. Sí, de veras me gustaría hablar, aprender más sobre este. ¿Y este es solamente en la habla ritual o también en la habla cotidiana hace cosas así o puede encontrar? Porque a veces hay en las dos, pero la habla ritual es más amplio, ¿no? O algo tipo de cosa que hace también en la vida cotidiana. Sí, también hay en la vida, en el habla cotidiano, solo que muy poquito, lo que me acabas de decir, en el habla ritual está como más estructurado, ¿no? Hay como partes donde, como cajas, como casillas donde siempre va a haber esta combinación, ¿no? Y de palabras, o qué palabras pueden ser repetitivas y cuáles no. Entonces, sí, también está en el habla común, pero no tanto, ¿no? Ah, bien, está bien. Ah, muy bien. A lo mejor más adelante te podemos ejemplos. Sí, verdad, me gustaría ver los ejemplos cuando tiene del trabajos. Hay un comentario más de inocencia, Mark. No sé Ah, si bien. tienes tiempo todavía, a lo mejor cerrar con eso. Sí, puedo escuchar. Inocencia, sí. Ah, Adelante y no. adelante, Ok, sí. gracias. Justo conectando un poquito con todos los comentarios que ya hicieron, en mi tesis de maestría analicé un discurso ritual que es de la enfermedad, para la curación de la enfermedad del sueño. Entonces, muchas de las características que también tiene ese discurso es justo el paralelismo, la repetición, lo que llaman difragismo, ¿no? Entonces, Súper. lo que estaba viendo ahí es justo cuando están hablando de los deidades, dioses se puede decir, es que mencionan todas las características que tiene ese personaje y al final mencionan Hichat, que es padre. Y posteriormente todas esas características y mencionan Hitñan, que es madre. Entonces es como las dos, siempre van los dos. Y cuando hacen, por ejemplo, las peticiones, lo que hacen es repetir mucho el objetivo, ¿no? Del discurso, como lo que están buscando. Y repiten mucho, pero a veces solo cambia una palabra, ¿no? Como, Ajá. no me acuerdo exactamente de un pedacito de eso, porque se supone que ese discurso no lo debo repetir en una situación donde no va, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas ahí que yo estuve viendo ahí que se puede, yo creo que si lo agarro se trabajaría desde diferentes perspectivas, diferentes niveles, porque como les comentaba en otras clases, justo como tiene cosas socioculturales como las que más discursivas también, pero también como procesos fonológicos que ocurren, préstamos, tanto fonológicos, morfológicos, sintácticos y de todo, ¿no? Que hay ahí. Entonces, y para la documentación de este tipo de discursos es un tanto difícil, ¿no? En ese sentido, porque en muchas de las comunidades, ODAM sobre todo, no se permite el acceso a este tipo de rituales cuando alguien no está participando dentro de esto.
Sí. Entonces, lo que yo quería preguntarle es si usted ha tenido o ha documentado este tipo de discursos y cómo ha sido su experiencia o cuáles han sido las estrategias que usted empleó para poder hacer este tipo de trabajos, porque como mencionamos, solo en los discursos rituales es donde hay esta riqueza, ¿no? El paralelismo y todo esto. Ay, sí, generalmente es ampliada en la ritual, ¿no? Porque podemos encontrar lecturas sobre la repetición ritual en varios idiomas. Pero como dice Octavio, también puede encontrar en la cotidiana. Pero la mayoría de mis trabajos son en habla cotidiana, pero para habla ritual, depende. Si no puede grabar porque no es un participante, también me gustaría trabajar con personas que puede trabajar donde no puedo llegar, ¿no? Entonces voy a traer otro cámara al campo o mi cámara para prestar a otra persona que puede entrar el ritual, o si está permitido que una persona puede grabar porque está participando, quizás puede trabajar con una persona que está participando más que ellos pueden y puede trabajar con ellos después, ¿no? Es una, porque, por ejemplo, es otro ejemplo como donde he trabajado en cocinas, pero, o en la casa de donde está trabajando las mujeres, pero generalmente no tengo mucho acceso como a las mujeres de la comunidad, ¿no? Por varias razones. Entonces, en este tipo de ocasiones he trabajado con mujeres que puedo entrenar en las preguntas de la investigación y quizás ellos pueden trabajar como una, ¿cómo se dice? Compañera, ¿no? Compañero del proyecto, como un partner o colaborador, ¿no? Puede trabajar en colaboración y ahora estoy trabajando más en colaboración así, de trabajar juntos con gente de la comunidad, para que las ideas de ellos puede guiar, Claro, que lo incorpores, ¿no? sí, incorporar entonces porque siempre hay cuestiones de acceso, y es una cosa que, y siempre hay cosas que no hay, ¿no? Que no recibe, que regalos que la gente no da porque no es apropiada, ¿no? Sí. Sí, entonces hay límites también. Pero no sé, y la otra cosa es cosas cambian entre los años y un año no tiene acceso, pero en 10 años más o algo así puede. Entonces quizás no para Claro. una obra, pero otra sí. No sé, no es una contestación muy buena, pero es algunas cosas que he hecho, ¿no? Es trabajar en colaboración más para entrar, y a veces graba cuando no estoy, porque siempre cuando está el gringo, entonces la gente va a hablar sobre otras cosas o va a hacer, sí, sí, entonces tiene que trabajar en colaboración. Claro. Y ahora estoy trabajando en colaboración con la gente Natoe, que es gente
que habla un idioma Iroquois, como, pero en Virginia. Y ellos ya, pues la comunidad ya perdieron el idioma hace como 100 años o más, pero ellos están reconstruyendo sobre y ellos, las preguntas son de ellos, y estoy trabajando con mis estudiantes para ayudar a ellos con sus trabajos de revitalizar el idioma y Increíble. sí, es bonito y sí, gracias. Todo un reto. Um, Excelente, Marc. Pues supongo que sí, te tienes que ir. Vamos a dejarlo aquí. Imagino que todo este contenido va a seguir resonando en cada uno de nuestros estudios y seguramente las clases próximas. es como Te agradezco muchísimo, Marc. Es una perspectiva muy innovadora, creo, la que estás haciendo dentro de la disciplina de lingüística antropológica y muy útil, sobre todo para los que estamos pues con este tipo de temas, fenómenos fónicos, morfológicos, sintácticos y con un compromiso comunitario también muy fuerte, ¿no? Entonces, pues de verdad te agradezco el tiempo, las lecturas y todos los comentarios que nos has dado y bueno, pues confío en que sigamos en contacto para poder tenerte como interlocutor en próximas sesiones. muy bien. Y ya estamos en contacto. Si ustedes tienen pregunta o algo con confianza, pueden mandarme un email o estoy para servirles. Entonces, Excelente. sí, gracias Mario, Israel, Hilario, Instancia, pues Luz, Verne y Octavio. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Gracias a ti, Marc. Okay. Mucha suerte, buen día. Pues, voy a tratar de salir. Sí, como eres anfitrión, a lo mejor se va a cortar, no te preocupes. Lo retomamos a las 12 en punto, colegas. Tómense un descanso y ahorita nos vemos. Okay. Gracias de nuevo, Marc. Hasta luego. Okay. Aquí es.